Señor, qué bueno cantar de Dios maravilloso que está con nosotros, está aquí con nosotros, está allí donde tú estás, mucho más allá de nuestra razón, mucho más allá de nuestros razonamientos. Y justamente en esta noche el título de nuestra reflexión es Más allá de la razón, más allá de la razón. No, la razón es algo que Dios mismo nos ha dado, la capacidad de pensar, razonar, deducir, de tener cierta lógica en la vida. Pero también esa misma capacidad de razonar, esa misma capacidad de tener razones, algunas veces peligrosamente puede apartarnos de la fe, otras veces puede bloquear la capacidad de recibir grandes milagros de Dios. Sí, puede ocurrir muchas veces. Mis hermanos, un recordatorio. Yo recuerdo siempre con mucho cariño a mi padre, con mucho cariño. Cuando yo era bastante jovencito aún, él por supuesto no era creyente, era religioso, de acuerdo a lo que él pensaba y creía. Él tenía un librito llamado La Historia Sagrada. Era una especie de la Biblia con figuritas, con historias muy lindas. Pero siempre que llegaba a la parte de la redención, es decir, al sufrimiento de Cristo, cuando le golpearon, le patearon, le escupieron, mi papá me mostraba todo eso, me decía: hijo, solo hay algo que no entiendo, me dice, y me da cierta cólera, por eso me es difícil creer en este Jesús, decía. ¿Cómo siendo Dios permite que hagan con él estas gentes lo que les da la gana? Y yo creo que razonaba como muchos de nosotros razonamos cuando vemos alguna película, ¿verdad? Una que otra vez yo he visto una película y cuando de pronto los malos están venciendo, están ganando, y uno siempre tiene la esperanza de que el bueno termine ganando, de que el bueno termine dando las lecciones que les corresponde a los malos, a los bribones. ¿Cierto o no es cierto? Cuando eso no ocurre, uno dice: si yo fuera director de cine de esta película, haría que acabe siempre en que los buenos terminen vapuleando o dándole su merecido a los malos. ¿Cierto? Esa capacidad de razonar de mi papá, en cierta manera, me puso también a mí en esa, me sembró cierto escepticismo. Entiendo que no lo hizo por malo, absolutamente. Yo entiendo su razonamiento, pero también ya luego, cuando fui creciendo un poquito más, mi mamá falleció cuando más o menos yo tenía aproximadamente unos 13 años. Y entonces recuerdo que del pueblo en el que vivíamos hasta mi casa más o menos había un kilómetro de distancia. Una vez que enterramos a mamá y pasó algún día más, fuimos caminando con mi papá a nuestra casita. Él, yo lo veía aquella vez alto, yo pequeñín aún. Él no me hablaba, yo tampoco. Era un silencio, parecía eterno. Y mientras caminábamos esa carretera, yo razonaba y decía: ¿por qué Dios es tan malo y me ha quitado a mi mamá? ¿Por qué Dios, cuanto más necesito a mi mamá? Y mi hermana tenía apenas 11 años y la menorcita tenía 7 años. Entenderás, no teníamos las facilidades de hoy, aquí, la luz, el internet, que la cocina es simplemente a gas y puedes prender o comprarte en la tienda algún snack, una comida rápida. Allá tenías que cocinar desde cero, prender el fuego, no era difícil. Entonces yo decía: ahora, ¿cómo vamos a vivir? Por otro lado, mi papá tenía que ir a la chacra a trabajar. Y razonaba yo: si Dios fuera bueno, no actuaría como lo está haciendo. ¿Te das cuenta? Nuestros razonamientos, la razón que Dios nos ha dado, algunas veces nos puede sacar de Dios y puede impedir que nosotros creamos en aquellas maravillas que Dios nos ha dado. Entonces, esta noche por eso la reflexión es más allá de la razón. Muchas veces, te digo ya, el hecho de utilizar nuestra razón, que es buena, necesitamos,
pero tenemos que tener mucho cuidado. Y Dios, que es el Dios sabio, nos ha dado algunos regalos, algunas maravillas que están más allá de la razón, para que nosotros disfrutemos y casi lo veamos, casi lo sintamos de manera tan especial al Dios omnipotente y poderoso. Déjame mencionarte algunos versículos y algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un poder y que tiene solo dos palabritas, es una palabra solamente de 2 letras. ¿Saben cuál es? La fe. La fe. La fe es una palabrita pequeñísima, la más pequeña, apenas 2 letras, pero tiene tanto poder que si tú sabes utilizarla, sembrarla en tu vida y luego dar uso adecuado de esa fe, es capaz de hacer cosas que van más allá de la razón. Fíjate que no estoy diciendo contra la razón. No. Yo sé que razón y fe no necesariamente tienen colisión. Va más allá de la razón. Está definido qué cosa es la fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe, podemos leer si nos ayudan, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fue el propio Señor Jesús quien nos dijo: tened fe en Dios, no fe en cualquier cosa. Porque la gente habla y dice: ten fe, ten fe. No estoy hablando de eso. Ten fe, que todo va a mejorar, todo va a cambiar. Ya que el coronavirus pasará, que tener fe. No, es la fe en Dios. Es aquella fe, por un lado, misteriosa, de la que habló Jesús en Lucas 17:6, cuando dijo: si tuvierais fe aún tan pequeñita, dice, mira, vamos a leer mejor. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, o sea, un árbol: desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a un ejemplo. La Biblia cuenta que Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dio promesas. Abraham, te voy a bendecir. Le dijo: tendrás tantos hijos, tantas hijas, y a través de ti voy a bendecir a toda la tierra. Y Abraham, por fe, creyó en Dios. Dijo: está bien, Señor, yo creo, yo tengo fe en lo que tú me estás diciendo. Perfecto. Solo que, escúchame por favor con atención, pasaron los años y Abraham no tenía hijo. Y no solamente eso, sino también algo: Sara era estéril. ¡Wow! Bueno, quizá mañana, quizá este año, quizá el próximo, y nada. Y pasaron 10 años, pasaron 20 años y 25 años y nada. Pero Dios había dicho: te voy a dar muchos hijos. ¿Y saben qué? Algo más para grabar. De pronto a Sara le cesó la costumbre de las mujeres, es decir, no menstruaba más. Ustedes saben que todas las veces que una mujer está menstruando es una muestra de que tiene capacidad de concebir. Y de pronto Sara dejó de menstruar. Y más adelante ella habla, cuando Dios le dice: te voy a dar hijos, dice: pero ¿cómo va a ser esto? Ya estoy en una etapa en que ni siquiera tengo la capacidad de sentir un deleite. Los casados saben a qué me refiero. Pero lee por favor lo que dice Romanos 4, 19 y 20. 4, 19 y 20. Miren, pasó el tiempo. Entonces, vamos a leer mejor. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Está hablando de Abraham, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Muy bien, gracias. Mire, lo que está diciendo es así. Humanamente ya era imposible. Razonando humanamente era imposible. La biología decía que simplemente ya no podía tener hijos. Era estéril, había cesado la costumbre de las mujeres, y también su capacidad quizá de amar, de seducirlo a Abraham, ya había pasado.
No solo eso, Abraham ya era un viejito. Acabas de leer, Abraham ya era un ñu. ¿Cómo podía? Pero la fe va más allá de la razón, va más allá de la lógica, va más allá de lo que tú y yo podemos pensar humanamente. Si tú lees la Biblia, el libro de Génesis, finalmente te vas a percatar que luego Dios le bendijo sobre toda lógica humana, más allá de la razón. Finalmente un día Sara pudo concebir, amamantar a un hermoso niño llamado Isaac. ¿Qué te parece? Más allá de la razón, ¿verdad? Claro que sí. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, te animo a que tengas fe. Desarrolla tu fe, aun cuando la razón, la lógica, quizá la ciencia diga que esto es imposible, no da más, no se puede, manan, caput, fuera. La fe dice que es posible porque puede ir más allá de la razón. Ya lo dijo el Señor Jesús en Marcos 9:23. Mira. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otro pensamiento. ¿Saben qué? No solo el poder de la fe, hay otro, el poder de la obediencia. Mis amigos, casi siempre no nos gusta obedecer a los seres humanos. Los seres humanos tratamos así siempre de actuar con cierta rebeldía. No nos gusta la autoridad, y menos una autoridad a quien no lo vemos. ¿Alguna vez has visto a Dios? No, yo tampoco no lo he visto. Y entonces, ¿cómo obedecer esta palabra? Más aún cuando hay gente que dice: el papel aguanta todo. ¿Quién escribió este libro? Pero déjame decirte que la obediencia a Dios tiene tanto poder que puede obrar y hacer cosas más allá de la razón, más allá de la razón. Abre por favor Hechos 4:19. Mire lo que decían los apóstoles. 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ya está hablando del poder de la obediencia. Si es posible, 5:29, si pueden leer. Mira, dice: respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Piénsalo. ¿Tú obedeces a Dios? ¿Obedece su palabra? Piénsalo. Quizá digas: me importa un comino. Pero escúchame, un momento, déjame mostrarte. No es que simplemente obedezco, no, déjame mostrarte. Obedecer a Dios es maravilloso, es fantástico. Tiene tanto poder que, repito, puede hacer cosas más allá de la razón y de tus razonamientos, de esa tu cabecita. Por ejemplo, ¿recuerdas esa historia en la que Moisés libera a su pueblo de Egipto? Ellos salen finalmente y de pronto están a las orillas del Mar Rojo y ellos no saben cómo pasar. No hay un puente, no hay un barco, y de pronto sienten que atrás viene la caballería, viene la artillería y la aviación. No, aviación aún no había en aquella época. Lo cierto, vienen los caballos, los carruajes. Y ellos, no es para menos, una inmensa desesperación, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Alguno que otro dijo: ya ves, Moisés, te lo dije, no salgamos, estamos bien aquí de esclavos. Ellos no saben qué hacer. Mar allá y atrás un ejército. ¿Sabes qué? Y ahí viene el poder de la obediencia. El poder de la obediencia. Ellos miran a Dios: Dios mío. ¿Y saben qué les contesta Dios? Simplemente obedezcan, marchen. ¿Qué les parece? Y a Moisés le dice: extiende tu vara, divide el mar y punto. No me vengan con otras cosas, obedézcanme. Abre tu Biblia si no me crees. Está en Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que obedezcan, o mejor dicho, que marchen. Siguiente versículo. Y tú obedéceme también. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y ahí entran los hijos de Israel por el medio del mar. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta?
Por eso, amigo, no seas reticente a obedecer a Dios. La obediencia hace cosas, milagros, prodigios, más allá de la razón. ¿Quieres otro ejemplo? ¿Saben qué? Un día Dios ve que el pueblo de Israel está siendo pisoteado, vapuleado, dominado por otro país, los madianitas. Los tenían dominado, pisoteado, con una afrenta, vivían en la indignidad. Pero allí había un muchachito esforzado y valiente. ¿Ah? Y Dios lo busca. Dice, este muchacho me parece que me va a obedecer, porque es esforzado, es valiente. Y los esforzados y los valientes obedecen, porque para obedecer se tiene que ser valiente. Yo publiqué estos días en el Facebook un pensamiento que decía, hay que tener coraje para obedecer a Dios, porque los cobardes normalmente no lo hacen. Hay que ser valiente para obedecer a Dios, para decir no al pecado. Y entonces Dios llama a Gedeón y dice, con este yo puedo liberar a mi pueblo del poder, del dominio de estos grandes. Abre por favor Jueces, no sé si está ahí, sí, Jueces 7:12, 7:4, Jueces 7:4, a ver, dice, y Jehová dijo a Gedeón, no está el versículo, permítanme aquí. No, déjame contarte entonces, no anoté el versículo, pero vamos a leer luego. Mira, te lo cuento aquí. Dios ve a Gedeón esforzándose, entonces le dice, varón esforzado y valiente, ve en esta tu fuerza y libera al pueblo. Y entonces Gedeón le dice, pero Señor, ¿cómo? Y hace ya, no voy a contarte toda la historia, una serie de pruebas. Le dice, no, por aquí, Dios. Entonces dice, no, ya, tú vas a ir. Ya te he mostrado que yo soy Dios y vas a ir. Entonces Gedeón, en su razonamiento humano, en su lógica humana, dice, ¿y ahora cómo tengo que hacer? Voy a luchar, Dios me ha ordenado. Así que llama a uno, llama a otro y convoca a todos. Tenemos que luchar, Dios me ha dicho. Y quizá algunos con cierta duda, pero ¿qué va? No podremos. Si estamos dominados, ni siquiera somos un ejército para atacar al otro. Ya nos tienen dominados. Finalmente junta, ¿saben cuánto? 32,000 personas. Pero algo era algo, 32,000 son 32,000. ¿Y saben qué le dice Dios? Ahí creo que sí, 7:4, no sé si podemos leer. 7:4, Dios le dice ahí, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya, esté contigo, que irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Ok, eso le dice Dios. Y él dice, pero había que obedecer. Recuerda el poder de la obediencia. Entonces Gedeón llama a la gente y dice, oye, aquellos que quizá tienen dudas, quizá tienen temores, váyanse a sus casas. ¿Y saben cuántos se van? 22,000, y quedan 10,000. Y Dios le dice, Gedeón, y Gedeón está contento, ahora sí será con 10,000 puedo luchar, algo hará por quizá los mejores. Y entonces Dios le dice, no, Gedeoncito, no, aún es mucho. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir cómo vas a hacer con ellos. Llévalos a una fuente, a un arroyo, están ellos cansados, y aquel que se tira hasta el piso, ¿no? Ahí ya descártalo. Pero aquellos que rápidamente se agachan y beben el agua así, toman con la mano y hacen eso, a eso toman. ¿Y saben qué? 9,700 quedaron descartados y solo se quedó con 300. Si está ese versículo, puedes mostrarlo. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su casa, vamos a decir así. ¿Ok? Con esos 300, imagínate, ¿tiene lógica? ¿Hay razón? ¿Pelear con un inmenso ejército con 300? Bueno, quizá uno dijera, bueno, serán los comandos, quizás serán los mejores, los más fuertes. Y no. Y Dios le dice algo más. Yo deduzco en la lectura. Le dice a Gedeón, ¿sabes cómo vas a luchar? El poder de la obediencia. Acuérdate. Dice, ¿sabes qué? Busquen unas trompetas. Busca unas ollas. Unos cántaros, mejor dicho. Unos cántaros. Y dentro de los cántaros vas a poner unas velas, una especie de unas teas ardientes. Luego te acercas al ejército, al enemigo,
los rodeas y ¿sabes qué? De pronto vas a tocar la trompeta y le das la orden que en ese momento todos los demás, en medio de la oscuridad, de pronto rompan los cántaros, toquen la trompeta y griten. Y Gedeón como que dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que voy a ir con unas velas, con unos cántaros y simplemente voy a tocar? Yo creo que el enemigo se va a reír de mí, se va a burlar. Esto no parece razonable. Pero hay cosas que Dios hace no contra la razón, yo diría más allá de la razón. ¿Cuándo? Cuando se le obedece. Dicho y hecho, Gedeón va, rodean todo el campamento, es oscurísimo ya, y están ahí los cántaros, supongo que todo está junto, cada uno con su trompeta. Se dividen en 3 guarniciones o 3 grupos de 100 cada uno, y de pronto Gedeón va a tocar la trompeta. En ese momento todos tienen que romper el cántaro, y seguramente cuando rompen el cántaro como que la luz, ¿no?, de 300 teas va a arder, y ellos a su vez tienen que gritar: por la espada de Jehová y de Gedeón, y rompen los cántaros. ¿Saben qué dice la Biblia? ¿Saben qué dice la Biblia? Que el ejército entre ellos, el ejército enemigo, comenzaron a matarse entre ellos. Si está el versículo muestra, comenzaron a matarse, 7:20 me parece, 7:20, comenzaron a matarse, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Esta victoria va más allá de la razón, mis queridos amigos. ¿Te das cuenta? Algún mal, algún problema te está acosando, algo te está dominando, algún vicio, algún mal. Hay algún ejército espiritual, o quizás hasta en tu trabajo o las circunstancias, una enfermedad que te está oprime. Obedece a Dios. ¿Sabe qué? Otro aspecto: el poder de la alabanza. Por eso el pueblo cristiano cantamos, por eso hemos comenzado a cantar varias canciones. Yo le agradezco a Mario Abraham, a mis hijas, a todos los que colaboran aquí. Podemos cantar, colocamos las letras para que tú también cantes. No te quedes mudo. Cuando nos reunimos aquí en los cultos presenciales, aquí en este auditorio, cantamos a Dios y levantamos nuestras manos y elevamos nuestras voces, porque en la alabanza hay poder. Abre tu Biblia en Salmo 22:3. Mira lo que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Sí, que cantar a Dios, alabar a Dios puede hacer cosas prodigiosas más allá de la razón. Claro que sí. Mira Marcos 14:26. Marcos 14:26 va a decir: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, Jesús cantando: bendito sea el nombre del Señor. Entonces déjame mostrarte un ejemplo en la Biblia. La Biblia cuenta que había un rey llamado Josafat, un rey relativamente bueno, que estaba comenzando a hacer cosas buenas para Dios. Estaba comenzando a hacer cosas buenas para Dios. Pero de pronto un día le dan una mala noticia, una noticia dramática y que le dio tanto miedo. Le dicen: Josafat, viene contra ti, segunda de Crónicas 22:3, viene contra ti un ejército inmenso. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Azamot Tamar, que es en Gadi. Siguiente versículo. Entonces, nota, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Alguna vez has tenido miedo? Yo muchas veces. ¿Alguna vez tuviste temor sobre alguna amenaza, una enfermedad, el COVID, un problema de finanzas, o que te despida, o simplemente alguien te está amenazando, la competencia te quiere hacer mal, o quizá echaron sal alrededor de tu puesto de trabajo en el mercado, o crees que se te perdió alguna de tu ropa y quizá algún hechicero está haciendo algún trabajo feroz contigo? Quizá tus medias lo han puesto a una rana y le han hincado con aguijones de espina y tú estás: ¿y ahora qué? ¿Sabes qué debes hacer en ese momento? Cantar, alabar a Dios. La alabanza tiene tanto poder que puede hacer cosas más allá de la razón. Abre tu Biblia, por favor, segunda de Crónicas 20, 18, 19. ¿Saben qué hizo? Mira, Josafat
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron. Adorar se adora también cantando. No todo canto es adoración, pero siempre que adoramos podemos cantar también. Siguiente versículo, mira lo que dice. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar, nota, para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? Con fuerte y alta voz. ¿Notaron? Por eso cantamos, levantamos la mano, gritamos, aleluya, cuán grande es mi Dios. ¿Ah? Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. ¿Recuerda ese coro? Si comenzamos a orar, ¿cómo dice? Temblará este lugar. Josué oró y el sol paró, la luna paró. Elías oró y el fuego descendió. ¿Recuerdas? Cante. Estás en problemas, estás en dificultades. Alaba a Dios. El siguiente versículo, mira. Mira qué hizo Josafat. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando, nota esto, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, nota, voy a volver a leer, toma nota, mi querido hermano. Estás pasando alguna dificultad, algún problema, no sabes qué hacer, y tu razonamiento te dice: esto ya no da más, ya fui, caput, fuera, todo está, ya no hay más. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Fue desbaratado el enemigo y el mal. ¿Qué te parece? Canta a Dios, alaba a Dios. El poder de la alabanza hace cosas más allá de la razón. Ahora déjame contarte otro caso. ¿Recuerdas de Pablo y Silas? Los enemigos le habían lanzado en la cárcel. Abre por favor Hechos 16:23. Sí, le habían lanzado en la cárcel. Y allí, la cárcel de más al fondo. Hechos 16:23 debe estar ahí. 16:25. Le habían lanzado a la cárcel de más al fondo. Le habían sujetado los pies con el cepo. Era oscuro, era medianoche. ¿Qué hacer? Estás en una cárcel, súper asegurado, hace frío, es oscuro, quizás de hambre. Habían sido previamente golpeados. Mucha gente se lamenta, grita, llora, se desespera y dice: ¿por qué, Dios mío? Si yo te sirvo, si yo te alabo, si yo te soy fiel. Razonamos. Debo decirle, por ejemplo, hablando de la obediencia, estoy retrocediendo un poquito. Cuando Dios, por ejemplo, nos dice: da tu diezmo. Eso es lo que menos nos gusta. ¿Cómo puede, Señor, si yo soy pobre? Tú sabes que no gano mucho, no gano ni sueldo mínimo, que te obedezca dando. Pero recuerda, ese es tu razonamiento. Pero Dios va más allá de la razón. Te dice: dad y se os dará. Bien, ahora vamos. Estás ahí a pesar de ser fiel a Dios como Pablo y Silas. Y uno dice a veces: pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué permites esto? Estoy en una cárcel, ¿dónde está tu Dios? Quejándose. Pero a su vez pudieron haber dicho: aquí sí ya fuimos, aquí nos moriremos, aquí nos pudriremos, ya pues así será la vida. Pero en lugar de ello, ellos a medianoche, mira, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, y los presos los oían. ¿Y saben qué sucedió? En ese momento Dios, más allá de la razón, envía un terremoto poderoso, se sacuden todos los cimientos, se abren las puertas y Pablo y Silas salen libres. Los presos desesperados quieren matarse, el carcelero quiere matarse y le dice: no te hagas daño. Y él dice: ¿y ahora qué debo hacer? Y aquella famosa frase que miles de personas lo han dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, qué maravilla, ¿verdad? ¿Ya pensaste en el poder de alabar a Dios? Por eso, mi hermano, mi hermana, alaba a Dios. No escuches música basura, tonta. No escuches esas músicas sensuales de sexo, reggaetón, tonterías. Alaba a Dios.
En la alabanza hay poder. La alabanza rompe las ataduras. La alabanza te libera de la prisión. Bendito sea nuestro Dios. Otro aspecto, ¿sabes cuál es el poder de la palabra de Dios? El poder de la palabra de Dios. Génesis 1:3. Tan poderosa es la palabra de Dios que la Biblia dice que Dios con la palabra de la nada creó todo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pronto, de la nada. La palabra de Dios tiene poder. Salmo 33, 6 y 9. Mire lo que dice Salmo 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9 también. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Nota, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Escúchame por favor con atención. Pedro era un pescador que vivió hace unos 2000 años allá en Galilea. Galilea es una zona en la que hay un mar, un lago grande, ¿ya? Y la gente que vivía ahí, seguramente desde sus abuelos de Pedro, se dedicaba a la pesca. Y Pedro, no digo vientre porque quizás su mamá no iba a pescar, pero seguro ya en el vientre mamá escuchaba a sus papás hablar de peces, de pesca, de redes. Y Pedro, como era en esa época, seguramente no seguían el oficio de los padres, y él conocía el teje y maneje de la pesca, el comportamiento de las peces, del lago. Y entonces, un buen día, Pedro ha ido a pescar en la noche, y esa noche no pescó nada. Y entonces, quizá un tanto entristecido, quizá un tanto cabizbajo, está ahí en la orilla lavando las redes. Y se aparece Jesús. ¿Y saben qué? El Señor le dice así: Pedro, ponga mar adentro, anda a pescar. Y Pedro, la Biblia no nos dice, pero yo puedo imaginarme, quizá comenzó a reírse. Lo que a modo de broma muchos de nosotros decimos, ¿no? Al rey de la puna le quieres vender llamas. Al rey de la papa le quieres enseñar lo que son las papas. Y Pedro dijo: Señor, tú eres carpintero, zapatero a tus zapatos. Yo soy pescador desde mis tatarabuelos. ¿Sabes? Quiero decirte una cosa. Se pesca en este lago en las noches. Además te digo algo. Nuestras redes aún están con olor a la carnada a los que les damos. Por eso lavamos, porque los peces son también astutos e inteligentes y saben cómo están las redes. ¿Sabes qué? No se pesca durante el día, Jesús. Abre tu Biblia, ahí está en Lucas 5:8. Lucas 5:8. Mira qué bonito. No, está antes, 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche. Mira, de día no se pesca aquí. No. Pero dice: pero maestro, está bien. Mira, tú eres buena gente. Tú eres me caes simpático. Estoy agregando yo, pero pudo haber sido así. Y le dice: Señor, sin embargo, mas en tu palabra echaré la red. Me imagino a Pedro, bueno, Jesús lo dijo, es su palabra. Ahí toma las redes, las lanza e inmediatamente cuando comienza a sacarla, ¡oh, maravilla! ¡Oh, eso estaba más allá de la razón, más allá de la cabecita de Pedro, más allá de la lógica! Peces. Él queda, se vuelve loco Pedro. Se sale de la razón, dice: esto no, más allá de sus razonamientos. Señor, lo impactó más allá de la razón, tantos peces que Pedro casi pierde la razón. Lucas 5:8. Mira lo que dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué le parece? Pedro quedó en shock. Pedro casi pierde la razón. Así es. Cree en la palabra de Dios, en el poder de la palabra. Por eso Jesús
Un día, ¿recuerdas? Abre por favor Juan 11:43. Lázaro había muerto. Sus hermanas estaban desesperadas, pero ya había pasado un día, 2 días, 3 días. La costumbre en aquella época de los judíos era, por si acaso, dejar 3 días. Si en 3 días no se movía o algo, que había creencias, ya estaba muerto y bien muerto. Pero Lázaro ya tenía muerto 4 días. 4 días. Como dijo su hermana, ya olía, apestaba. Pero un día Jesús fue hasta allí y usó la palabra. Mire, vamos a leer, ahora sí, por favor, muestre el versículo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, tengo el privilegio de conocer la tumba de Lázaro, allá por Betania. Estuve allí hace algunos años atrás. Y Lázaro salió todo atado. Gloria al nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Esto va más allá de la razón. Hay gente que dice: don Mario, o ingeniero, pastor, ¿será que un día vamos a resucitar? Estos días, hoy día, falleció uno de mis queridos amigos. De jóvenes congregamos en la iglesia durante mucho tiempo. Él ayudó en la construcción de nuestro templo sede. Hoy día la verdad que derramé algunas lágrimas porque él construyó mi casa. Gracias a Dios, después de haberse apartado, Dios siempre sabe cómo hace las cosas. Él se reconcilió con el Señor. Una enfermedad prolongada, se reconcilió. Pero hoy día podía decir con certeza: adiós, Héctor, dentro de poco tiempo nos veremos. No, quizá 30 años, 40 años, no lo sé. Pero ante la eternidad es poco tiempo. ¿Saben por qué podemos tener esa certeza? Porque un día el Señor también nos dirá: Mario, levántate, Héctor, levántate, y con cuerpos transformados estaremos en la presencia del Señor. Esto va más allá de la ciencia, más allá de la razón, más allá de la lógica del mundo, del mundano, más allá, porque así es el poder de la palabra de Dios. Otro punto, vamos a pasar a otro punto: el poder de la oración, que va más allá de la razón. Dios mismo ordenó orar, porque la oración tiene poder. Mateo 6:9. Mira lo que dice Mateo 6:9. Dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios mismo está ordenando: vosotros oraréis así. Te pregunto a ti, mi querido amigo y hermano, ¿tú oras? ¿Oras? ¿Te arrodillas ante Dios? ¿Crees en el poder de la oración? Tú creyente, ¿cuánto tiempo oras? La gente piensa que ora cuando hace esto, ¿no? Si yo oro 2 minutos, o en la mañana: Señor, bendíceme, ayúdame. En la noche: ay, Señor, muchas gracias. No. ¿Has pensado en el poder de la oración? Dios dijo: cuando ores, vas a orar de esta manera. Ahí está, vamos a leer nuevamente Mateo 6:9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue el versículo. Lee Jeremías 33:3. Mire, es un mandamiento de Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, Dios nos está diciendo que oremos. ¿Sabes por qué? La oración tiene tanto poder, hace tantas cosas, puede lograr tanto, que va más allá de tu cabeza, más allá de tu razón, del razonamiento humano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Déjame mostrarte un solo caso de tantos. Y esto quiero que me lo entiendas. Mire, cuando comenzó la iglesia primitiva, ellos, después que Jesús ascendió a los cielos, resucitó y ascendió, nuestros primeros hermanos comenzaron a predicar. Pero apareció un tipo perverso llamado Herodes, y él comenzó a perseguir. Mató, por ejemplo, a Esteban, echó a la cárcel a otros. Yo me imagino, escúchame con atención esto: algunos hermanos estaban orando: Señor, guárdanos y sálvanos y protégenos. Y parecía que Dios no escuchaba la oración. Esto quiero que me entiendas. Algunas veces cuando oramos y Dios no responde, en la siguiente peligrosamente podemos decir así: Dios ya no me escucha. Yo he orado, le he pedido y Dios no me escucha. En esta etapa del COVID, en nuestra iglesia que ora, ¿por cuántos hicieron el pedido de oración? Hemos orado 2, 3 semanas por alguien, para que finalmente un día la noticia nos diga: no, hermanos, se ha muerto. Una persona estos días me decía: pastor, he orado tanto, hemos orado, le pedí oración a todo, y ¿por qué Dios no me respondió? Se murió.
a veces ese razonamiento no puede ser una barrera para que no oremos más. Nos decepcionamos de la oración, pero no tiene que ser así. Este es un ejemplo. Habían sido muchos. Hechos 12, 1 y 2. Mira lo que dice Hechos 12, 1 y 2. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Miren ustedes, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué te parece? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué no nos protege? ¿Por qué no nos guarda? ¿Por qué no hace algo Dios? ¿Para qué ya entonces orar? ¿Qué sentido tiene seguir orando? ¿Te das cuenta? Pero no tiene que ser así. Tenemos que seguir orando, porque Dios sabe cuándo, cómo responder. Dios sabe cuándo y cómo responder. La Biblia dice que finalmente Herodes, al ver que esto le gustaba a los enemigos del evangelio, también lo apresó a Pedro. Pedro era uno de los líderes a quien el Señor Jesús le había dicho: apacienta mis ovejas, recuerda. Entonces lo metió a Pedro en la cárcel de más al fondo. Era una cárcel súper asegurada, con unas inmensas rejas de fierro. Y no solo eso. A ver, podemos leer eso, está allí en Hechos 12:4. Mira lo que dice, Hechos 12:4. A ver si está ahí. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. O sea, puso 16 soldados fortachones ahí. Cuídenlo a este hombre, predicador, fanático, qué sé yo. Pero mire el siguiente versículo, por favor, lee con mucho cuidado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Nota por favor esto. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Piénsalo mientras tomo mi agüita. Qué lindo, ¿no? La iglesia hacía: Señor, salva a Pedro, salva a Pedro. Es verdad que ya mataron a Jacob, pero Señor, yo sé que tú sabes cómo y cuándo responder. Salva a Pedro, salva a Pedro, salva a Pedro, nuestro líder. Vuelve a leer ese versículo, mira lo que dice. 12:5 está. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Toda la iglesia, uno decía: Señor, salva a Pedro. La hermana fulana y tal decía: Señor, salva a Pedro. El otro hermano decía: Señor, salva a Pedro, salva a Pedro, salva a Pedro, sin cesar la siguiente hora y esta hora, la vigilia y el ayuno. Y de pronto Dios va a responder y envía a uno de sus ángeles. Y el ángel llega hasta donde está Pedro. Pedro está ahí adentro y dice: Pedro, vístete, cíñete. Y entonces Pedro piensa que es un sueño, ¿no? Quizá, no sé, una pesadilla bonita, ¿no? Para decirlo así, pesadilla, o una visión. Se viste y de pronto comienzan a salir, y ellos están aquellos inmensos soldados, armas, no sé qué. Yo me imagino quizá ellos quieren reaccionar para detener a Pedro, que está pasando por ahí, pero parece que el ángel dispara un arma espectacular y ellos quedan paralizados. Quieren utilizar su arma y no pueden. Y Pedro pasa por ahí con el ángel. El otro grupo de 4 está allí, quieren hacer algo, pero el ángel les dispara, vamos a decir así, un paralizante. Ellos están conscientes, vivos, pero no saben qué hacer. Y avanzan más. Y ahora la puerta era de fierro. Sí, la puerta era de fierro. Hechos 12:10, mira lo que dice. Hechos 12:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y el ángel: ábrete, Sésamo. Se abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y ahí Pedro, cuando siente la brisa o el airecito de la noche, dice: no es un sueño. Él comienza a correr, llega hasta la iglesia y sale una chiquita de nombre Rode. ¿Quién? Dice: soy Pedro. ¿Quién? Soy Pedro. Y la chica se asusta, corre hasta la iglesia que están orando y dice: es Pedro.
A veces no creemos hasta en nuestras oraciones, ¿no? Porque muchas veces va más allá del razonamiento, más allá de la razón. Los hermanos dicen: ay, Rod, estás tú loca. Pedro está ya bien detenido, está en la cárcel. Y Rod dice: pero ¿para qué estamos orando? Ay, por si acaso. No, debe ser su ángel. Quizá no escuchaste. Y siguió, Pedro. Y finalmente abren la puerta y ahí estaba Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Esto va más allá de la razón. El poder de la oración. Termino con esto. Hechos 12, 18, 19, para que veas que no fue simplemente un cuento. Mira, luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Pedro se les había escapado. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué te parece? Último punto, por favor. Solo unos minutitos. Creo que es necesario. Otra grandiosa herramienta maravillosa de los que Dios nos da. ¿Saben cuál? Aquello que va más allá de la razón. El poder del perdón. El poder del perdón. ¿Saben qué? Siempre que yo veía una película en la que los soldados, las autoridades estaban obrando mal, yo decía: pero ¿por qué no hace algo? Mi papá era en ese aspecto así, peor, decía: pero hijo, yo no sé por qué Dios no hace algo. ¿Por qué así decía ese Jesús? Gracias a Dios, mucho tiempo después mi papá se arrepintió. ¿Por qué ese Jesús no hace algo? Mira cómo le patean, cómo le escupen, cómo le maltratan, se burlan de él, lo desnudan, le hincan, lo patean, lo desnudan. Y no solo eso, hasta los dos ladrones que están ahí, dice la Biblia, le injuriaban. Hasta los dos ladrones le injuriaban. Mario, por eso me decía: es para mí muy difícil creer en este Jesús. Dicen que en Dios, ¿por qué no hace algo? Si él hiciera algo, destruye a todos, yo creería en él. Mi papá, cómo razonaba. Y la verdad que yo también algunas veces pensé: ¿por qué él no hizo algo, no? ¿Por qué él no hizo algo? ¿Tú has leído esa historia? Claro que sí. Mira lo que dice Lucas 23, 34. Está Jesús allí colgado, maltratado, sangrando, el rostro casi desfigurado, desnudo y humillado. La gente pasa por su lado y menea la cabeza. Tú que decías ser salvador, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Ahí está. A ver, pues. Y Jesús está ahí con tanto. Y los soldados ahí echando suerte sobre sus ropas, jugando ahí las cartas, repartiendo sus sandalias, sus cosas, unos burlándose. Los soldados, otro viene, le hinca con una espada. Mira esta palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Algunas personas se ríen de esto, ¿no? Sí. Se ríen de esto, ¿no? Algunas personas se ríen de esto. ¿Cómo puede? ¿Ese es tu Dios tan frágil, tan débil? Y luego, perdónalos. Yo quiero justicia. Muchos de nosotros aquí en nuestro país estamos viviendo tanta corrupción y uno clama justicia. ¿Dónde hay justicia? Si alguien a tu mamá, a tu papá lo arrastra, lo golpea, lo patea para robarle algo, y siendo inocente, ¿le perdonarías a ese tipo? No, ¿verdad? El perdón es algo sobrenatural, poderoso, grandioso, que va más allá de la razón. Y tú me dirás: ¿y dónde está el poder? Los dos ladrones que estaban ahí escucharon a Jesús cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de ellos no escuchó o no quiso escuchar, pero el otro ladrón sí escuchó. Y dijo: perdonando. Si perdona a esta gente, a mí también puede perdonarme. A mí también puede. Además, ¿quién perdona pecados? No es fácil. Perdonar es divino. Solo Dios podría perdonar. Cuando escucha que Jesús perdona, Él lo procesa y llega un momento. Ese perdón que libera a Jesús tiene tanto poder que ahora toca el corazón del ladrón y el ladrón le va a decir: Señor Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Podemos leer si está ese versículo? Lucas 23:42. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben qué le responde Jesús? Fue el primer fruto del poder del perdón. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo hoy estarás conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿verdad? Otro fruto del poder del perdón. Pasan unos 50 días, ¿está bien? Desciende el Espíritu Santo y Pedro va a comenzar a predicar. Y se amontona la gente a oír a Pedro. ¿Saben quiénes están dentro de los que escuchan a Pedro? Los que lo habían crucificado. ¿Ah? Por eso en Hechos 2:23, mire lo que dice, 2:23. Pedro les dice a ellos así: a este entregado por el determinado consejo de anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis, por mano de inicuos lo crucificaron. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando? No eran gente de Galilea, de Siria, de lejos. Eran esas personas que le habían matado, que le habían crucificado. Pero los que habían escuchado el poder de perdón de Jesús, que les dijo, y ese día ellos, liberados por el poder del perdón de Jesús, ese día cuando escuchan a Pedro, dicen: Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro dice: arrepiéntanse y serán bautizados. ¿Saben cuántos se entregaron ese día? Hechos, versículo 38. Pero les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Termino con una pequeña ilustración. El poder del perdón, más allá de lo razonable. Una pareja tuvo un único hijo. Lamentablemente el papá golpeaba tanto a la mamá. Este niño desde niño fue viendo cómo el papá maltrataba tanto a su mamá. Un día, él ya grandecito vio, no solo le maltrataba, sino fue infiel. Y cuanto más necesitaban, un día abandonó en la miseria a la mamá y al niño. Les botó de la casa y ellos se quedaron en la calle desamparados, mamá e hijo. Cuando fue creciendo ya el hijo dijo: cuando crezca a este hombre le voy a golpear y si puedo lo voy a matar. Y se llenó su corazón de tanto odio, tanto resentimiento. Y así vivió por muchos años. Después no supo más. Mamá y el chico viajaron lejos, se fueron a otro lugar, ¿ya? Y luego se olvidó más, no supo más, pero su corazón estaba lleno de odio y resentimiento. Y no era para menos. Alguien que les había hecho tanto daño, alguien que había sembrado en su mente fotografías de crueldad, de maldad, de abandono, había pervertido lo que es la figura paterna. Cuando lo encuentro lo voy a matar a este que dice ser mi padre, mi viejo. Lo odio, nunca lo perdonaré. Pero un día, así como tú, escuchó un mensaje, la palabra de Dios, que Dios nos perdona, pero que también nosotros tenemos que perdonar. Él vino a la iglesia, trató de estar ahí y estudió en un instituto bíblico. Su discipulador percibió que él no perdonaba, pero justo ese día, a modo de un reto, le dijo: mira, a modo de una prueba para tu graduación, hoy día vas a predicar un sermón que trata acerca del perdón. Ok, dijo. Se fue a su casa y comenzó a elaborar el perdón, sobre el perdón. Pero él dijo: pero yo no he perdonado a mi papá. ¿Perdonar? Tengo que perdonar. Dije: nunca le perdonaré. Y tengo razones para no perdonar a este viejo que me hizo tanto daño. No solo a mí, a mi pobre madre. No lo voy a perdonar. Sigo haciendo sobre el perdón. Y el Espíritu Santo vino y dijo: tienes que perdonar. A duras penas sacó finalmente el celular, ubicó el teléfono del papá y le dijo: sí, señor fulano de tal, sí, papá, soy fulano, por favor te pido con todo mi corazón que me perdones. Perdóname, guardé durante mucho tiempo resentimiento contra ti, pero no solamente eso, papá, yo también te perdono. El hombre dijo: ok, sí, está bien, el papá. Pero él sintió que él perdonó. Por primera vez sintió libertad.
Esa noche él predicó un sermón tan lindo, mucha gente fue conmovida. Al día siguiente él estaba feliz porque finalmente se había salido un fardo inmenso gracias al poder del perdón. Pero era como a las 10 de la noche, suena su teléfono y ¿saben quién era? Era su papá. Cuando recibió la llamada, escuchó una voz quebrada, casi sollozando, decía: hijo, te hice tanto daño, pero cuando ayer me llamaste, sentí tan especial tu perdón. Esa misma noche alguien me entregó un folletito y hoy día, a eso de las 7 de la noche, vine a una iglesia evangélica chiquita y escuché sobre el perdón. Hijo mío, te estoy llamando para que me perdones porque acabo de entregarme a Cristo. No solamente ahora soy tu padre, somos hermanos en Cristo. Ambos lloraron de gozo. El poder del perdón. Quizás tú no has perdonado a alguien. Quizá por tu falta de perdón estás atando a alguien, o quizá a ti te están atando. Va más allá de la razón. Va más allá de la razón. Si gustas, ponte de pie ahí donde estás. Más allá de la razón, la fe, la oración, la alabanza, la obediencia, el poder de la palabra y el poder del perdón. Oremos. Padre, hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que están más allá de lo que yo puedo pensar o razonar, ya sea por las cosas que me han pasado en la vida, o también porque alguna vez pensé que tú no me escuchas, o a pesar que yo traté de agradarte, pero pasaron cosas que ni yo mismo entiendo. Pero hoy he escuchado tu palabra. Yo sé que hay cosas que están más allá de la razón, más allá de mi lógica, más allá de mis deducciones. Te pido por favor que en esta oportunidad vengas a mi vida y me ayudes a entender que hay bendiciones y maravillas que tú me has dado, que pueden obrar y hacer cosas por mí más allá de la razón. Gracias, Dios mío. Esta noche decido tener fe. Esta noche decido obedecerte. Esta noche decido alabarte. Esta noche decido obedecer a tu palabra, al poder de tu palabra. Esta noche decido perdonar. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Gracias a Dios. Señor te bendiga. Nunca olvides, más allá de la razón.